Dios les bendiga en este día. Vamos a tener una breve reflexión acerca de esta semana en la cual recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Vamos a tener una breve reflexión acerca de un suceso muy importante que rodea esta historia. ¿Qué les parece si oramos antes de iniciar? Gracias, Dios, por ese tiempo. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de un día más de vida, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tú siempre estás al cuidado de nosotros. Te pedimos, Señor, ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, que tú nos ayudes a entenderla, nos ayudes a comprenderla, Señor, y que en todo momento, Señor, tu nombre sea exaltado mediante esta breve exposición de tu palabra. Te damos a ti toda la gloria y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto en el cual voy a estar meditando se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 16, que dice de la siguiente manera: Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿Qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata te vamos a dar, Judas, si tú entregas a Jesús. Y desde entonces, dice el texto, buscaba una oportunidad para entregarle. Como dice el versículo 16, a partir de ese momento buscó la oportunidad para entregar a Jesús. Después de que hizo este trato con los líderes religiosos, Judas estaba buscando un lugar privado, un lugar aislado y apartado de la multitud donde él pudiera entregar a Jesús. Si nos damos cuenta, la gracia soberana de Dios, la gracia soberana quiere decir el que Dios hace lo que Él quiere, lo que a Él le place. Él usará incluso la maldad humana para llevar a cabo sus propósitos de salvación, de redención. Y eso es exactamente lo que sucedió en el caso de Judas. El versículo 21 del capítulo 26 de Mateo dice: y mientras comían, ¿sí?, durante la cena de la Pascua, de esta fiesta en la cual ellos estaban celebrando, Jesús dijo: de cierto os digo, de verdad les digo, que uno de vosotros, ¿sí?, de los 12, de sus 12 apóstoles, 12 discípulos, me va a entregar. Por el texto paralelo en el Evangelio de Juan podemos saber que Jesús pronunció estas palabras con el corazón destrozado. Dice Juan 13, versículo 21, que Jesús se angustió en espíritu cuando les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. Bien, entonces, imaginemos lo que esto ocasionó en el corazón de estos hombres. Que el Maestro Jesús les estuviera diciendo en ese momento de la cena que uno de ellos le iba a traicionar. Imaginemos lo que había en el corazón de estos hombres. Mateo 26, versículo 22 nos dice que: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? En el griego tiene un significado más fuerte. Dice en el griego, ellos comenzaron a agitarse con violencia. Esa noticia les cayó como un rayo en su corazón. ¿Cómo es posible que en medio de ellos hubiera un traidor? Es interesante notar que en lugar de culparse entre ellos, diciendo tú eres, ellos le preguntaban al Señor Jesús, dudando de sí mismos. Y en el versículo número 22 del capítulo 26 de Mateo, dice que ellos decían: ¿acaso soy yo, Señor? Y esta pregunta está formulada en el original para una respuesta negativa. Es como si estuvieran diciendo: ¿verdad que no soy yo, Señor? Yo conozco mis debilidades, pero no puedo imaginarme que yo pueda hacerte algo así. Cayeron en una desconfianza de sí mismos.
Jesús no les responde de una manera directa a la pregunta, pero les habla de la realidad de que en medio de ellos hay un traidor. El versículo 23 continúa diciendo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Marcos 14:20 nos dice que Jesús respondió: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Por eso sabemos que el Señor no solo conocía lo que había en el corazón de Judas, no solamente conocía lo que había en el corazón de Judas, sino que el Señor conocía lo que había sido profetizado en las Escrituras más de 1000 años antes, en el Salmos 41, versículo 9, donde el salmista dice que el traidor del Mesías sería alguien cercano, ¿sí? Sería uno que comía de su pan. De hecho, en el pasaje paralelo en Juan, Jesús cita esa profecía. Miren, los judíos cuando comían, ellos acostumbraban a poner sobre la mesa unos tazones con salsas de frutos secos, especias, vinagres, y ellos mojaban eso con el pan sin levadura. Cada uno de esos tazones se calculaban de 3 a 4 comensales, porque si hay muchos en la mesa, tiene que haber varios tazones repartidos para que los comensales más cercanos puedan usarlo. Y el pasaje paralelo en Marcos 14:20 nos dice que el traidor era uno que iba a mojar el pan junto con Jesús. Y eso nos sugiere que la noche de la traición, Judas estaba sentado cerca del Señor. El traidor es uno que moja el pan conmigo. Si ponemos un poco de atención, esto hace que se añada horror a la traición. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no era un desconocido. No era un desconocido el que decidió vender a su maestro por 30 monedas de plata, sino que era uno de sus amigos, o era uno que decía ser su amigo, uno de los suyos. Alguien muy cercano que había vivido con él por más de 3 años, que había sido testigo del poder, de la sabiduría y del carácter humilde de Jesús. Es verdad que la traición de Judas, ahora, pongan mucha atención aquí, ahora, es verdad que la traición de Judas estaba decretada en la soberanía de Dios, pero es verdad que la traición de Judas, vuelvo a repetirles, estaba decretada en la soberanía de Dios, pero nosotros no somos títeres. No somos títeres del decreto divino. Cada uno de nosotros es responsable por las decisiones que toma. Porque en cada momento, si nos ponemos a pensar en la vida, cada momento nosotros decidimos hacer lo que queremos hacer. No somos títeres del diablo, ni somos títeres de Dios. Mateo 26, capítulo 26, versículo 24 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Es decir, a la verdad, así como está en las Escrituras, ¿sí? En el Antiguo Testamento, así como está ordenado que el Mesías iba a llegar, que el Mesías iba a padecer, así está escrito de él, que el Mesías iba a morir, así está escrito de él. Dice: pero ay del hombre por quien el Hijo del Hombre, o sea, por Jesús, es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Cuando estaban sentados a la mesa, comiendo la Pascua de esta celebración judía, Jesús le dio a Judas el pan mojado y le dijo directamente: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y es en ese momento cuando Judas sale de ese lugar y le avisa a los sacerdotes que todo estaba listo, de manera que es la traición de Judas la que pone en acción este plan tan perverso de acabar con la vida de Jesús. Él estaba, ¿sí?,
cumpliendo el decreto soberano de Dios referente a la muerte de Jesús. Era lo que estaba haciendo Judas, cumpliendo el decreto soberano de Dios referente a la muerte de Jesús. Pero al hacerlo, ponga mucha atención, pero al hacerlo, él estaba actuando voluntariamente, todo bajo su responsabilidad. Judas hizo lo que él se había propuesto en su corazón. ¿Por qué? Porque él no amaba a Jesús. 3 años cerca de él, pero Judas no amaba a Jesús. Por eso el Señor dijo en la segunda parte del versículo 24 del capítulo 26 de Mateo: ay de ese hombre, porque el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera no haber nacido. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que las consecuencias, en ese caso, de los actos de Judas lo llevaron a una condenación eterna. Judas no se arrepintió por lo que hizo. Judas no pidió perdón al Señor, a diferencia de Pedro. Judas no pidió perdón al Señor, no se arrepintió, sino que él se suicidó. En este pasaje Jesús nos está enseñando de una manera clara que todo hombre es responsable de lo que hace. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, todo hombre es responsable de lo que hace. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Sí? Al momento que tú mueras te enfrentarás a Dios en un juicio. Déjame decirte que no hay reencarnación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Déjame decirte que tampoco hay una luz allá al final de un túnel y luego regresas a esta vida. No. Después de tu muerte, inmediatamente enfrentarás al juicio de Dios. Y lo único que te salvará de ese momento, lo único que te hará permanecer en pie en ese momento, será que en vida hayas experimentado una relación personal e íntima con Cristo Jesús. Todos hemos pecado, todos hemos traicionado a Jesús, le hemos dado la espalda por muchos años, y la única verdad es que las consecuencias de nuestra traición nos llevarán a una condenación eterna. Déjame decirte que tristemente la paga del pecado es muerte, es decir, el salario con lo que te paga, ¿sí? El pecado es la muerte y es una muerte eterna. Pero el regalo que Dios nos ha dado en su Hijo Jesús es vida eterna. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Él creyendo en su vida, muerte y resurrección. La primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No esperes más y ven a Cristo en este día.